Buenas noches con todas y con todos. Bienvenidos a la Red Literaria Peruana. Mi nombre es Carmen Álvarez, soy presidenta y en esta oportunidad vamos a presentar el conversatorio, que es un conversatorio final acerca del proyecto que hemos venido realizando durante estos meses que se llama Repensar el archivo, autoras y autores peruanos del Entreciclos en Diálogo. En esta oportunidad nos acompaña Marta Salas, Alejandra Monterroso, mi persona, y bueno, Lucía, que no pudo estar por temas laborales, y vamos a hablar las tres sobre las autoras y los autores que hemos abordado durante estos meses, ¿no? Que han sido como 4 o 5 meses, y entre ellos vamos a destacar obviamente a Ventura García Calderón, Jorge Miota, Amalia Puga de Lozada, Lastenia Larriba de Iona, tenemos a María Bustamante Nieves, Leonor Espinosa, Augusto Aguirre Morales y por último José Antonio Román. Para ello vamos a entablar diálogo, tanto Marta, Alejandra y yo vamos a estar dialogando sobre los autores que nos han tocado estos meses a cada una. Y para empezar, quería comentar, y voy a empezar con esto, chicas, ya después le doy la palabra a Marta y ya después Ale puede hablar sobre los autores que han abordado durante estos meses. En mi caso, ya que Lucía no se encuentra presente, voy a mencionar brevemente y voy a leer su ensayo acerca de Jorge Miota y Ventura García Calderón. Por favor, no se olvide a quienes nos están escuchando en esta transmisión en vivo, que pueden realizar sus comentarios, sus consultas, enviar saludos o cualquier inquietud que tengan en el chat que lo vamos a leer. Entonces, invitamos y los animamos a que participen también con esta interacción, que nos ayuda bastante, y esperamos que también este proyecto les haya motivado, les haya servido para sus investigaciones, porque lo que realmente hacemos es un trabajo de archivo y de rescate. Ya Marta, Alejandra van a hablar un poco más sobre el trabajo que ellas han realizado como investigadoras también en torno a los autores y a las autoras que les ha tocado, ¿no? Los ejes en los cuales han sido motivos de estudio, se han movilizado y han podido hacer una investigación, ya sean sus ensayos o también los conversatorios que hemos tenido a lo largo de estos meses, ¿no? Que es básicamente el proyecto, ¿no? Los ensayos los pueden encontrar en la página de la Red Literaria Peruana. También los ensayos, los conversatorios se encuentran en nuestro canal de YouTube, donde si lo quieren revisar, ahí tenemos entrevistas con especialistas y ahí cada una también quizás pueda ahí abordar un poco, ¿no? De qué ha sido los temas que han tratado con estos y estas especialistas, ¿no? Entonces, ya con toda esta introducción, quiero comentarles brevemente, y para empezar, que es con los autores que hemos empezado este mes, que empezamos en abril, empezamos con Jorge Miota y Ventura García Calderón. Entonces, sobre estos dos autores, lo que se ha realizado en este mes han sido conversatorio y ha sido un ensayo. Sobre esto quiero mencionar brevemente algo que Lucía ha intentado y lo ha hecho de buena manera en su trabajo y en su estudio sobre la modernidad y sobre las crónicas de ambos escritores, que es donde ella ha profundizado más en el campo de estudio, que si bien se conocen sus cuentos, tanto en Ventura García Calderón como también en Jorge Miota, se quiso abordar desde el lado de las tensiones de la modernidad y no solamente ver al modernismo como algo estético, como una corriente literaria, sino también como una corriente y adoptando una crítica social a lo que respecta a la modernidad y este cambio, ¿no? Que ha habido dentro del periodo, ¿no? En el cual iniciamos, que son finales del siglo XIX, por eso que es el periodo del entreciclos, ¿no? Peruano. Entonces, mencionando y haciendo esta acotación, en esta ocasión se abordaron las crónicas de Jorge Miota y Ventura García Calderón Rey, y también se ha mencionado que el modernismo ha sido muchas veces reducido a un estilo preciosista, cargado de símbolos y ornamentaciones. Sin embargo, lo que aquí busca subrayar es que el modernismo debe entenderse más bien como un periodo cultural complejo, atravesado por las tensiones de la modernización en América Latina. Como señalan los críticos como Rafael Gutiérrez Girardot o Julio Ramos, el modernismo no fue una mera escuela literaria, sino una forma de responder desde la literatura a los cambios sociales, económicos y políticos que imponía la modernidad burguesa. En este contexto, la crónica modernista adquiere un lugar especial. Se convirtió en un género híbrido a medio camino entre el periodismo y la literatura, capaz de captar con inmediatez y subjetividad el vértigo de la vida moderna. Es desde allí que se leen las crónicas de Jorge Miota y Ventura García Calderón Rey.
Ambos publicaron en revistas y periódicos, como lo hicieron los escritores latinoamericanos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque la prensa fue al mismo tiempo espacio de subsistencia económica y escenario de legitimación artística. En Jorge Miota encontramos una voz crítica y ambivalente frente a la modernidad. En la crónica Art Nouveau, 1909, el autor reflexiona sobre esta corriente artística que mezcla lo antiguo con lo nuevo y que expresa, según él, la complejidad del espíritu moderno. Lo que allí se observa no solo es una descripción estética, sino también la conciencia de una crisis. El arte moderno refleja el anhelo imposible de un retorno a una edad de oro perdida, aunque también hay aceptación de lo que se ha perdido. El alma contemporánea aparece entonces como un espíritu torturado, nostálgico, que busca en el arte un refugio espiritual frente, obviamente, al caos del presente. En La calle, de 1905, Miota se desplaza en el espacio urbano como si fuera un cronista y convierte la vida de los transeúntes en un espejo de la sociedad. Allí la burguesía aparece como una clase automatizada, mecánica, que ha perdido la vitalidad humana. La máquina, emblema del progreso en el siglo XIX, se transforma en un símbolo de alienación. Para Miota, solo el artista y el caricaturista poseen la capacidad de observar con lucidez esas deformidades del mundo moderno, lo que marca una postura a la vez elitista y crítica. Por su parte, Bertura García Calderón Rey, en las crónicas París se divierte y El Palacio de la Mujer, publicadas en Frívolamente de 1908, se muestra más irónico y desencantado. En París se divierte observa cómo la burguesía ha tomado el control cultural de la ciudad, desplazando los ideales revolucionarios y aristocráticos, pero no para elevar la vida del pueblo, sino para imponer la vulgaridad y lo grotesco como norma de gusto. La frase "la democracia triunfa" no es aquí una celebración, sino una denuncia. Lo que triunfa no es la igualdad política, sino la mediocridad cultural. En El Palacio de la Mujer, García Calderón Rey centra su crítica en la frivolidad del consumo femenino burgués. Allí denuncia cómo la mujer se convierte en objeto de deseo, mercancía y espectáculo, reducida al valor ornamental de una sociedad que oculta las desigualdades bajo fachadas brillantes. El arte, en este caso, no es refugio ni resistencia, sino máscara que disfraza la injusticia. Al poner el diálogo estas crónicas, entonces, se advierte que ambos autores comparten una visión profundamente crítica de la burguesía, a la que ven como vulgarizadora, esterilizadora y sin verdadera sensibilidad a lo espiritual. Sin embargo, difieren en la concepción del arte. Para Miota, aún queda un resquicio de esperanza. El arte, en su dimensión espiritual, puede ser resistencia frente a la lógica materialista de la modernidad. Para García Calderón Rey, en cambio, el arte ya ha sido capturado por la frivolidad, se ha vuelto un instrumento de descubrimiento incapaz de transformar la realidad. En ambos casos, lo que aparece con fuerza es la figura del artista moderno en crisis. Miota, desde su nostalgia por la Edad de Oro y su fe en la sensibilidad estética, y García Calderón Rey, desde su ironía amarga y escepticismo frente a las instituciones modernas. Ambos, cada uno a su manera, evidencian que la modernidad no es un proyecto armónico ni emancipador, sino un espacio atravesado por tensiones y contradicciones. Con ello, quisiera cerrar una idea que recorre estas páginas para la crónica. La crónica, género tantas veces considerado menor, se convierte en un espacio fundamental para pensar el lugar del escritor en la modernidad. A través de ello, Miota y García Calderón nos muestra que el proyecto moderno, que prometía progreso y emancipación, también generó alienación, frivolidad y desencanto. Sus miradas críticas y a veces contradictorias nos invitan a reconocer que en la literatura modernista no hubo solo evasión, sino también resistencia simbólica y una profunda problematización del presente. Bien, con este ensayo, entonces, Lucía nos da a entender un poco más, con un acercamiento más crítico acerca de lo que ella es su fuente de investigación, que han sido las crónicas, justamente, y también el valor que tiene la modernidad, que creo que, chicas, es un tema que ambas tocamos, sobre las tensiones de la modernidad, sobre también, no sé si la clase aristocrática, ya que está en decadencia y entra la clase de la burguesía, y el escepticismo y el rol del artista, que creo que Alejandra lo profundiza más en este caso,
Y en el caso de Marta y en el caso mío nos analizamos más al personaje femenino, a lo mejor la condición de la mujer, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y también cómo la modernidad también tiene que ver, ¿no? En este tema del entresiglos, ¿no? Que es un periodo clave y que creo que todas lo hemos reconocido desde diferentes ángulos, ¿no? En mi caso, bueno, voy a ya cerrar con Jorge Miota y también con Ventura García Calderón, que también es para nosotras, creo que una influencia, ¿no? Por eso los hemos incluido en este corpus. Y ya cambiando un poco el corpus, vamos a abordar a dos escritoras que justamente tuve el honor de analizarlas en el ensayo que también realicé, que es sobre Amalia Puga de Lozada y Lastenia Larriba de Iona. Como saben, y creo que me parece muy interesante, y ya Marta también lo va a profundizar, las escritoras se conocían y hacían redes entre ellas, justamente, que son redes intelectuales, que son redes donde la prensa, que es un papel importante y que creo que todas acá, para hacer nuestros trabajos, hemos podido notar que los escritores de la época participaban activamente en prensa, en revistas, y que muchas veces muchos de ellos dirigían revistas o dirigían también todo lo que tiene que ver con periódicos, ¿no? O sea, donde en mi caso particular y en el caso de Lastenia Larriba, fue directora de Arequipa Ilustrada, ¿no? Y justamente ella también promovió literatura y ahí creo que promovió los escritos, no sé si de Leonor Espinosa o María Bustamante, ahí Marta quizás puede un poco añadir ese dato, pero la cuestión es que entre ellas se apoyaban y entre ellas se conocían, y ahí está la primera generación de escritoras, que es como Clorinda Mato la denominaba las obreras del pensamiento, que en este caso se puede encontrar Lastenia Larriba de Iona, se puede encontrar Amalia Puga de Lozada, María Nieves y Bustamante, ¿no? Y Leonor Espinosa, Mercedes Cabellos de Carbonera, ¿no? Donde el feminismo también forma parte fundamental de este pensamiento y también entra en contradicciones con la época, ya que todavía recordemos que estamos en un periodo de transición y el tema de la religión y el tema de lo conservador todavía está muy, muy presente, sobre todo en la educación femenina y cómo era percibida los roles de género, ¿no? Que eran tradicionales, pero fueron cuestionados mediante la literatura, mediante la prensa, mediante el arte, mediante esta nueva generación de escritoras ilustradas, ¿no? Que son mujeres que accedieron a la educación. En el caso de Lastenia Larriba de Iona, es interesante como escritora destacar su obra, por ejemplo, Cuentos, que es considerada como la primera cuentista moderna, el primer libro de cuentos publicado por una mujer en el periodo moderno, donde ella básicamente en sus cuentos hay una presencia de lo religioso, de lo conservador, justamente por la educación que ella recibió como una persona aristocrática, que vino de matrimonios, estuvo en Guayaquil, fue fundadora y editora de una revista, tuvo acceso a la educación, pero sí tuvo un pensamiento más conservador y que causó debates con sus contemporáneas, como Mercedes Cabello de Carbonera, como Clorinda Mato, pero sin embargo tuvo una producción muy vasta y donde ella también pudo mostrar problemáticas que fueron muy duras, ¿no? En el caso del ensayo donde yo analicé, rescaté varios cuentos donde ella tiene un corpus, sin dejar de mencionar que también tiene novelas, que también tiene artículos sobre la mujer, sobre la educación femenina, y que también les recomiendo bastante si les interesa sus novelas, ¿no? Que también es una excelente novelista, pero en mi caso decidí ocuparme de los cuentos, y justamente ella en sus cuentos se han analizado desde la perspectiva de lo fantástico, porque también tiene muchos cuentos relacionados con eso, también cuentos relacionados con la locura femenina, con todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, pero al mismo tiempo la mujer es el eje y como es el personaje principal o la narradora principal, se tocan temas, por ejemplo, como la locura, en este caso, ¿no? El discurso médico, ¿no? Visto desde la mujer, en este caso, desde cómo ella es percibida. Y también se toca temas mucho más fuertes y que quizás para el periodo de la época era muy normal, pero ahora pueden ser denunciables y ahora quizás nos puede causar cierta molestia y aunque no parezca, en el siglo XXI se sigue repitiendo todavía esto, el tema del machismo, del patriarcado, de todos esos temas que sí son importantes todavía y que parece que las escritoras del siglo XIX y siglo XX ya lo sabían y lo tenían mapeado y reconocía. En el caso de los cholitos, que se ve en uno de los cuentos que también tiene, en este caso, Lastenia Larriba, que también son cuentos súper fuertes, pero donde ella muestra la realidad, donde era normalizado este tema del trato hacia el indio y donde la mujer también de cierta manera, digamos que se revela y se cuestiona su condición de ser mujer como el ángel del hogar que se había instituido sobre la mujer durante muchos, muchos siglos, hasta que, claro, llega la burguesía y llega esta nueva clase, donde también los valores tradicionales se empiezan a cuestionar.
Entonces sí me parece importante rescatar algunos cuentos, ¿no? Que también analicé como Misterio, como La noche del rey Herodes, ¿no? Donde se muestran estas problemáticas y así muchas otras, donde la pobreza, en este caso, o la mendicidad, donde la mujer también forma parte, llega a ser parte de este imaginario que muchas veces dentro del proyecto de nación y dentro de este proyecto que ya forma parte de finales de la Guerra del Pacífico y donde el Perú se quiere insertar en un periodo mucho más modernizador, que tiene sus tensiones con la modernidad, se instala este tránsito donde muchas veces se excluye a ciertas personas, donde muchas veces se excluye a la mujer o muchas veces se excluye a estos otros, ¿no? De por sí dentro de este proyecto. Entonces sí es muy interesante analizar desde ese lado. Y por otra parte me toca a Amalia Puga de Lozada, que sí es un poquito más, digamos, un poquito más joven que las Tenia Larriba, pero sí tiene más o menos, o sea, están en inicio del siglo XX ya, o sea, ya como empezando el siglo XX. Y ella es una escritora cajamarquina, es una escritora muy reconocida ya, se le ha hecho un homenaje, ahorita sus cuentos, en este caso todavía no tienen los derechos liberados, pero igual la pueden leer. Ella también ha publicado novelas, y en cuentos, que es lo que también analizamos, que es El jabón de hiel, también hay algo como lo que Lucía había puesto su ensayo, que es cómo se critica la mujer, ¿no? Acerca de, en el jabón de hiel, o sea, en el título mismo del jabón de hiel, se critica muchas veces todo lo que tiene que ver con el consumo de lo femenino, que es algo frívolo, que es algo que se basa completamente en valores burgueses, donde la mujer debe verse bien. Y en este caso, Amalia también, al ser una mujer aristocrática, de clase alta, de familia de renombre, con contactos, porque ella también viajó a varios países como la Astenia, la Riva de Iona, tuvo la oportunidad de viajar a Nueva York, tuvo la oportunidad de casarse también, creo que ella sí no tuvo hijos a comparación de la Astenia, pero en todo caso, ella sí fue una mujer muy avanzada, y ella estableció redes de contacto intelectuales, pero en la revista de Nueva York, por ejemplo, ella ya tenía, incluso desde antes, o sea, cuando ella ingresó al Ateneo Literario, a este club selecto, ella ya tenía una posición sobre lo que es la mujer y sobre cómo se concebía, ¿no? Fuera de este paradigma patriarcal, ¿no? Y ella ya tenía un pensamiento mucho más avanzado, y ella lo dice en sus discursos que ella tiene y que les recomiendo leer, que se encuentran dispersos en ensayos, en periódicos de la época, en revistas donde ella participó. Entonces sí hay una notoria capacidad para avanzar en estos temas, hay un cuestionamiento y hay redes intelectuales entre todas estas mujeres que se apoyaban entre esta primera generación. Y entonces Amalia, ella regresa y justamente publica El jabón de hiel en, a ver, voy a buscar la fecha, pero El jabón de hiel justamente es un cuento que me parece muy innovador para el periodo, que se publica en 1940, claro, a comparación de cuentos que se publica en 1919, pero en ambos, o sea, hay problemáticas sociales. En El jabón de hiel sí tiene que ver mucho más con el entorno donde se encuentra Amalia Puga, que es en Cajamarca, y ella se basa mucho en las tradiciones de su pueblo, en las tradiciones de Cajamarca. Claro que no pone como tal Cajamarca, pero justamente ficcionaliza a partir de todo, o sea, de su hogar, del lugar de donde proviene, ¿no? Que ella se siente muy familiarizada, ella se siente muy afín con estas tradiciones que se parecen mucho a las de Ricardo Palma en algunos casos. Pone estas tradiciones que se desarrollan en Cajamarca y que se ha basado muchas veces en sucesos reales, porque ella lo menciona, otros claramente los ficcionaliza, para cuestionar también el rol de la mujer, pero también para cuestionar la clase aristocrática, la clase también que está entrando ahora, que es la burguesía, ¿no? Y que ya está en el periodo industrializador, digamos, por la modernidad en sí, de cómo la ciudad empieza a cambiar, pero también sus habitantes. Y en este caso la mujer cobra un rol fundamental, porque como les había mencionado ya hace un momento, en El jabón de hiel, que es el mismo título, que se titula todos sus cuentos, que son cerca de 12, 13 cuentos, donde ahí ustedes lo pueden revisar, ahí claramente hay una crítica, justamente en El jabón de hiel, al consumo frívolo de la mujer, donde la mujer aristocrática era vista simplemente como un objeto de deseo y de intercambio mercantil, donde ella tenía que verse bien, ¿no? Pero cómo esto se subvierte, ¿no? A partir de lo sobrenatural, se subvierte, o sea, es como una poción que tiene la mujer, donde hay elementos sobrenaturales, pero esto se subvierte a partir de sucesos inesperados, donde también el personaje femenino cobra relevancia y se da cuenta del lugar, ¿no? Que tiene la mujer, ¿no?
como este objeto de deseo siendo esposa, siendo madre. Y entonces a partir de eso se va dando mucho más cuentos muy interesantes que les recomiendo, como hay otro cuento que también me llamó bastante la atención y lo analicé, de Amalia Puga de Lozada, que es en este caso, esperen que acá lo busco. Claro, es en este caso Prejuicios, por ejemplo, también es otro cuento. La Juzgavida, en este caso, que es de una señora que es chismosa, pero decide cambiar por temas religiosos, por una aparición sobrenatural, decide ya dejar esa vida de ser chismosa y decide simplemente volver a ser una mujer dedicada, ¿no?, a la bondad, ¿no? Como esto de los estereotipos sobre la mujer o sobre lo que debe ser se cuestiona, y justamente pone tradiciones de Cajamarca ahí dentro, ¿no?, de todo este corpus, y justamente es como la tetra de la débil, como se había mencionado también en el ensayo, y como también hay varios estudios que se han realizado sobre Amalia Puga, que ella utiliza para cuestionar mediante la oralidad, mediante las costumbres, mediante todo este tema regionalista, digamos, aunque todavía no se le puede dominar como tal regionalista. Y también hay otro cuento que me interesó bastante, además del jabón de hiel, que se trata sobre prejuicios, ¿no? Que habla sobre una señora que se llama Rafaela González, que se casa en Cajamarca y tiene un criado que es un cholito, que justamente se relaciona bastante con el cuento de la Astenia de la Riva de Iona, ¿no? Que es el tema de la trata de cholitos que ya se venía realizando, y que también hay artículos que los invito a revisar, que en ese periodo era muy normalizado tener criados, y que en este caso son indios, y que eran tratados y que eran explotados por la clase aristocrática en ese momento, ¿no? Entonces, a partir de este cuento, que me pareció muy interesante, ella subvierte toda la narración que en la Astenia solamente se mostraba, solamente se visibilizaba. En este caso, el indio, o sea, que cría esta señora, al final llega a ser una persona letrada porque su ama lo educa para eso, ¿no? Entonces, a partir de esta crítica, que se subvierte todo ese rol que ha tenido bastante connotación negativa, y donde el indio era simplemente visto como un objeto, ¿no?, simplemente para la clase adinerada, donde la esclavitud estaba, la explotación también. En este caso, en el cuento que nos muestra Amalia Puga, se subvierte todo esto y se da cuenta que el indio, en realidad, con este tipo de mensaje que es el final, porque el final es que el criado termina yéndose, se va a Lima, pero ya una vez educado por su ama, obviamente, porque ella lo invita a ir al colegio, cuando en esos tiempos estaba prohibido que recibieran educación, pero ella no hace caso, pese a todos los prejuicios de la época, por eso se llaman prejuicios, decide romper con este prejuicio, y se da cuenta que al fin y al cabo este favor que le hace, o no este favor en sí, sino esta libertad que le da a su criado, finalmente él se escapa, pero termina yendo a la ciudad para conseguir un mejor trabajo, que es intelectual, que es el de escribir, que no es simplemente la mano de obra. Entonces, a partir de estos cuentos, y relacionando mucho con lo que ya había mencionado de la Astenia de la Riva, es interesante mostrar cómo no solamente se cuestiona el rol de la mujer, de lo que debe ser, del ángel del hogar, sino también se cuestiona otros actores sociales que han sido invisibilizados en algunos cuentos y que no se ha dado cuenta, como es el caso del indio, por ejemplo, donde se muestran dos visiones diferentes a lo mejor, pero que también cuestionan la problemática que en ese momento ya estaba en auge, ¿no? De por sí la cuestión del indio y todo lo demás ya se debatía, pero en este cuento se subvierte toda esa narrativa y se da a entender que contribuye al proyecto de nación, que ayuda y que no se debe dejar llevar por los prejuicios de la época que estaban instalados en ese momento. Entonces, con estos cuentos que he ido mencionando brevemente, sí hay relación, o sea, hay más ejes temáticos más allá del eje de la mujer, pero igual me parece muy interesante todo lo que tienen que mencionar Alejandra y Marta con sus otros artículos, con sus otros ensayos y con los escritores y escritoras que han abordado. Igual siento que todavía queda muy chiquito ese espacio, igual queda muy pequeño el espacio para analizar todos los cuentos o todas las novelas, las obras que en realidad han publicado estas y estos escritores a lo largo de su vida, y que todavía continúan siendo, digamos, muy poco abordados o muy poco estudiados o muy poco también rescatados editorialmente hablando, ¿no? En un sentido más de difusión. O sea, darles la difusión que se merece y también plantear diálogos enriquecedores que, aunque no parezcan, hasta el día de hoy se repiten, o aunque no parezcan, hasta el día de hoy siguen vigentes todavía, y es más, problematizan de otra manera, donde se pueda ver un diálogo quizás más,
diacrónico, me parece que es la palabra, o sea, más transversal, donde también estas problemáticas todavía se siguen replegando, quizás no de la misma forma de hace tiempo, quizás han cambiado otras cosas, pero también hay otras cosas que han salido a la luz, otras problemáticas que quizás nos atañen. Entonces sí me parece muy interesante rescatar esos autores, dialogarlos, ponernos a hablar a todos y a todas en realidad, y siento que sí se puede haber un diálogo mucho más enriquecedor. Entonces, eso es lo que les quería mencionar. Ahora voy a dar pase a Marta, que seguramente nos va a hablar un poco más y nos va a contar un poco más sobre Leonor Espinosa y María Nieves y Bustamante. Y ya después, posteriormente, Alejandra también va a hablar sobre José Antonio Román y Augusto Aguirre Morales. Te escuchamos. Ya, muchas gracias, Carmen, por el pase. Sí, en general, a la medida que hemos ido avanzando con el proyecto, ha sido enriquecedor ver cómo estos autores también tejían redes y desarrollaban al mismo tiempo sus propias agendas ideológicas y propuestas discursivas. No quería dejar pasar el comentario que hiciste acerca de la astenia, porque justamente la astenia tuvo una relación bastante estrecha con la formación del campo literario arequipeño del entresiglo, con la fundación y bueno, todo el camino que tuvo Arequipa Ilustrada, que fueron más o menos 3 años de publicación periódica, que es un texto que no ha sido visitado todavía. Y es un texto que también a mí me despierta mucha curiosidad porque me parece, no estoy completamente segura, pero me parece que Nieves no participa en Arequipa Ilustrada, o participa pocas veces, porque es también parte de un periodo en el que Nieves también deja de escribir. Y Espinosa no participa y parece, por algunas investigaciones que también salieron durante el proyecto y la investigación de mi tesis, que tanto Espinosa como Lastenia no tenían una buena relación. Y justo revisando periódicos, revistas de la época, parece también se evidencia un poco de tensión entre ellas porque estaban defendiendo, digamos, puntos de vista muy distintos en lo ideológico desde lo que ellas concebían que debería ser el comportamiento de una mujer, que es el aspecto en el que yo me he centrado porque hay un punto muy curioso cuando hablamos de narrativa arequipeña, que es la presencia tan importante, tan monumentalizada de María Nieves y Bustamante, que es como una suerte de matriarca para la narrativa y para la novela arequipeña, que es o sea, a mí me parece muy curioso porque creo que no hay un antecedente similar dentro de la historia literaria. Una figura femenina que haya abarcado tanto y que haya significado tanto desde tan temprano. Por eso la preocupación de mi mes, de mi artículo y el conversatorio que tuve con la profesora Nardi, giró en torno a la figura de Nieves y Bustamante y cómo se relacionó también con Espinosa, que es, digamos, la escritora que le sigue temporalmente, y todas estas peculiaridades y tensiones que se forman entre un mismo periodo, ¿no? Nieves, digamos, publica a inicios del periodo de entre siglos y Sarela se publica durante los últimos años. Estamos hablando de un mismo periodo, un mismo espacio, diferentes propuestas, diferentes recepciones, y es por eso que yo había titulado el ensayo como las dos caras de la novela en Arequipa, porque tenemos recepciones completamente distintas, tenemos propuestas completamente distintas y tenemos a dos escritoras como sujeto que también están, digamos, polarizando cada una ideas, ¿no? Ideas, una propuesta ideológica. En mi caso, fue enriquecedor compartir la mesa con mi profesora, con la profesora Nardi, que es docente de la Universidad Nacional de San Agustín y está encargada del curso de literatura escrita por mujeres, que también es una preocupación suya, el hecho de que para la historia literaria que se nos ha inculcado en San Agustín, no hay, digamos, exponentes de narradoras arequipeñas
desde Nieves y Bustamante hasta Teresa Ruiz Rosas. Estoy hablando de 1892 hasta 1994, ¿no? Entonces hay un periodo enorme en el que no tenemos escritoras, pero en realidad haciendo archivo, haciendo investigación, por eso es tan importante estos espacios, encontramos muchas mujeres que también intervinieron en este espacio, pero que justamente porque estas propuestas son disruptivas, están atentando contra la construcción de un discurso promovido por las élites, son excluidas, ¿no? Entonces, lo mismo pasó también con los escritores que estamos desarrollando en este proyecto. De alguna forma, estos discursos intervienen de forma tan incómoda que se los hace de un lado, ¿no? Entonces, es importante también reflexionar acerca de por qué. O sea, qué es lo que se está, en términos de archivo, qué es lo que se está guardando, por qué, quiénes lo están guardando y con qué finalidad, ¿no? Y también en esa reflexión pensar qué es lo que no está entrando, ¿no? Qué es lo que se quiere borrar. Y por eso digamos, la conversación, mi preocupación, tanto en el conversatorio como en el ensayo, giró primero en la problemática de lo que significa estudiar narrativa, específicamente novela en Arequipa, que es un género que todavía no ha sido muy visitado. Cuando nosotros hablamos de literatura arequipeña, siempre se nos viene a la mente Melgar, los poetas, Aquelarre, poetas del siglo XX. No podemos hablar tanto de novelistas, no hay estudios todavía, pero cuando nosotros nos abocamos a esta investigación, encontramos varios nombres, ¿no? Y que justamente también en este periodo entra Aguirre Morales, y Aguirre Morales publica La Medusa muy cerca a la publicación de Sarela. Y hay un diálogo también generacional que también es muy interesante, ¿no? O sea, sería profundizar también cómo funcionó este campo, que para ese momento era el segundo más importante y el más importante en el sur peruano, lo que hablamos, lo que se podría decir como la editorial arequipeña, ¿no? El campo editorial, las tipografías, los periódicos, las revistas, la cantidad de intelectuales, escritores que habían, que incluso personas viajaban a Arequipa para publicar sus libros. Esto es una referencia muy interesante que en algún momento la suelta, me parece, Soy Aurora Cáceres, que publicar era tan caro que se tenía que viajar a otras ciudades para lograr publicar los libros, ¿no? Y incluso me parece que en el ensayo yo di un par de ejemplos en un pie de nota, y por eso Arequipa tenía, digamos, esta presencia, esta importancia. Y aquí salta esta peculiaridad, ¿no? Que nosotros tenemos a María Nieves y Bustamante como nuestra matriarca, ¿no? Nuestra figura fundacional, por así decirlo, de la novela en Arequipa, y que también es curioso porque hablando de lo que es conservación de alguna forma, María Nieves es la autora más reeditada, creo que es la más reeditada de este periodo en general, no solo de Arequipa. Jorge o el Hijo del Pueblo, que se publica en 1892, por primera vez, o sea, como novela, porque fue primero publicada en la bolsa por folletín, ha alcanzado alrededor de 10 reediciones hasta ahora. Incluso me parece que son más. Casi todas son arequipeñas. Hace poco la han reeditado Emiyele en Lima con un estudio introductorio del profesor Richard Leonardo. Pero es una novela que ha tenido bastante visibilidad, notoriedad, tal vez no tantos estudios, pero a comparación de Sarela, Sarela recién ha sido reeditada en el 2021, tiene 2 reediciones, una de Letella y otra de Bicentenario, que también es curioso, ¿no? Porque Sarela es la primera novela feminista que se publica en el Perú, alrededor de 1910, 1915, y es una novela que estuvo perdida más de 100 años, pero además la figura de la autora también desaparece por completo. No tenemos datos biográficos, no sabemos cuándo nace, dónde muere, no sabemos su formación, no sabemos dónde publicó, qué más publicó.
Claro, hay más datos que, digamos, recién se están formando, ¿no? Que, como por ejemplo que también había escrito cuentos, que ha publicado artículos en periódicos y en el extranjero, que había dirigido una revista también, que lastimosamente está perdida, pero digamos que por eso yo iba en el ensayo a ver esta suerte de polaridad entre ellas dos, ¿no? Una suerte de reconocimiento al punto de la monumentalización de Nieves y después el olvido absoluto y el descarte completo de Spinoza como sujeto y como novela, vamos hablando de Sarela. ¿Y por qué de alguna forma se puede explicar esto? Aquí ya vengo al desarrollo de las novelas, porque yo elegí desarrollar dos capítulos específicos de las novelas, es en la forma en la que ellas están retratando la ciudad y las representaciones sexogenéricas. No, yo elegí las mujeres porque habían dos capítulos maravillosos para hablar de este tema. Uno de ellos, el de Jorge el Hijo del Pueblo, justamente se llama La Esposa Sagrada, que representa el ingreso de Isabel La Torre al convento de Santa Catalina. Y el capítulo de Sarela no tiene título, pero es el final, cuando Sarela se casa, pero está hablando de ella como médica, ¿no? Entonces hay dos propuestas distintas en las novelas para las mujeres. En Jorge el Hijo del Pueblo se está construyendo esta idea de la feminidad católica, mariana, compasiva, que termina en el convento, vestida de blanco como esposa de Jesús, y en Sarela se está hablando de la mujer vestida de blanco, pero la bata médica, ¿no? Y es una mujer que, digamos, toma las riendas de su vida, entra al mercado laboral, se puede mantener por sí sola, no renuncia a la feminidad tradicional porque se termina casando y se termina reconociendo como esposa sumisa y contribuyente, madre de alguna forma, ¿no? De los futuros ciudadanos, pero igual está, digamos, también interviniendo esta idea de la feminidad mariana, ¿no? Que también para ese momento fue bastante incómodo para la recepción arequipeña y por eso, digamos, se ha tardado tanto en saber sobre Leonor Espinosa, ¿no? Pero claro, o sea, yo también coincido en que los temas son tan interesantes que no alcanza este espacio, pero de alguna forma me alegra que hayamos podido dar ese empujón, ¿no? A que las personas también sepan de estos autores y que por medio de estas charlas, de estos textos, también puedan lograr profundizar en los autores, ¿no? Sí, con eso también le doy el pase a Alejandra. Muchas gracias, Marta. Bueno, en este caso, desde las perspectivas que han mencionado, tanto la de Lucía, que lamentablemente no es esta noche, también la de Carmen y Marta, voy a continuar un poco esta línea y también encontrando algunos puntos en común en tus autores y autoras, porque son importantes también mencionarlos, ¿no? Porque si bien han publicado en distintas épocas, cada uno tiene algunos temas los que están presentes, ¿no? Del modernismo. Ahora, cuando pensamos en el modernismo hispanoamericano, siempre pensamos en la obra de Rubén Darío, ¿no? Con el tema Azul, que fue publicada en 1888. ¿Por qué menciono este texto? Es porque Augusto Aguirre Morales nace en ese año, ¿no? Y ese libro se convirtió en el punto de partida de lo que vendría a ser esta mirada de una sensibilidad nueva, cosmopolita, refinada, con esta idea de renovar la idea del idioma y de conectar en América Latina, ¿no? Con la idea de la modernidad global. Y esto lo menciono porque en el caso de Augusto Aguirre Morales, que es el autor que yo he trabajado, hay un rompimiento con el tema de la escritura y el uso de la I, ¿no? Mencionando este hecho como dato curioso, quiero, digamos, adentrarme a estos autores. ¿Y por qué los escogí como punto en común? ¿No? Porque ambos tienen dos textos publicados con 2 años de diferencia, una en 1914 que es Almas Inquietas y el otro que es La Medusa en 1916. Estos autores, si bien salieron un poco de este camino nacionalista, porque muchos de los autores apostaron por ese tipo de narrativa en el modernismo, sobre todo los autores peruanos que son considerados parte del canon. Augusto Aguirre Morales, con La Medusa, solamente con La Medusa específicamente, sale un poco de la narrativa que utilizaba. Recordemos que luego publicó El Pueblo del Sol, que justamente ha sido reeditado este año por Caligari Ediciones,
y que toma otro tipo de postura, y es una postura, digamos, más propia, ¿no? Con lo que veníamos trabajando, ¿no? En la época del modernismo. Y el modernismo, como ya habían comentado, es contradictorio. Y a partir de esa contradicción entendemos cómo esas obras son Dos almas inquietas, publicado en 1914, y La Medusa, a pesar de su enorme valor estético, fueron, digamos, desplazados a un segundo plano, ¿no? Y fueron, digamos, invisibilizadas por autores como Chocano, Eguren o Valelomar, aunque Eguren fue parte de Colónida y también, disculpen, en ese caso Aguirre Morales fue parte del grupo Colónida y también estuvo en Lima. Recordemos que él es arequipeño, ¿no? Y bueno, en Lima hizo la publicación de La Medusa, que fue, digamos, un poco fuera de la tradición narrativa que venía haciendo. Cuando hablamos del canon, en otras palabras, hablamos de la idea de lo propio, y esto sale un poco de lo común porque esas obras, digamos, fueron consideradas demasiado cosmopolitas o un poco disruptivas. Podemos ver que el modernismo, igualmente legítimo, este tipo de modernismo escrito por esos autores fue profundamente marcado por la idea de la melancolía. Y vamos a ver la idea también de la presencia del artista enfermo, la idea de la tragedia y un rechazo del desencanto hacia la ciudad moderna. Mi ensayo, justamente, el que trabajé para esos autores, trabaja estos dos temas, el escepticismo y la tragedia, ¿no? En ambas obras. Y cómo este tipo de estética o elementos que aparecen, digamos, salen fuera del canon habitual, ¿no? Del canon nacional que, bueno, apostaba por algo más propio. La primera es Almas Inquietas, de José Antonio Román, que fue publicada en Barcelona. Recordemos que Román estuvo en una época en Lima. Bueno, él nació principalmente en Tacna, no, disculpen, en Iquique, antes de que sea luego parte de Chile, o sea, antes que sea parte de Chile, ¿no? Recordemos que él luego vino a Lima, estudió 3 doctorados en la Universidad Nacional de San Marcos y luego se fue a España para viajar a diversos países. Fue considerado en este caso esta figura de él como una idea de evasiva o trashumante, que esto ya lo menciona investigadores como Gonzalo Portals y, bueno, posteriormente Ana Lejos también lo menciona en su trabajo, ¿no? Y esta obra, que aparece curiosamente en 1914, tiene dos textos breves, dos relatos breves, y lo que vendría a ser una novela también breve, un poco más extensa, ¿no? Lo que vendría a ser el primer texto, que es el Cuaderno Azul, eh, sale un poco de lo que ya ustedes han mencionado, porque la figura, en cambio, de la mujer acá es muy sumisa, ¿no? Y enfermiza. Y siempre tiene esta perspectiva de la tragedia, o sea, el final de la mujer va a ser, digamos, la muerte a partir de la enfermedad, ¿no? A partir de estar, digamos, sesgada, ¿no? Una situación en la que no le agrada porque está fuera de Lima, fuera de la capital, ¿no? Y está, digamos, en una ciudad lejana. En este caso, el texto se centra en Yaulí, ¿no? Esta mujer llega a Yaulí porque su esposo, que es ingeniero, tiene que ir a trabajar ahí y tiene que ir con él porque es su esposo, ¿no? Entonces él se va allá y la mujer enferma porque el lugar no es como lo que ella recuerda que es Lima, ¿no? Se siente aislada, se siente triste y aparte monótona, ¿no? Y está llena de neblina, que esto también le enferma. Y la mujer termina muriendo por un problema de los pulmones y también por una cuestión neurótica. Entonces la perspectiva de esta mujer en el texto que presenta Román, pues es trágica, ¿no? Y también la idea del silencio está presente, ¿no? Y el momento que esta mujer quiere salir un poco de la cuestión monótona a partir de un hombre que aparece, que es amigo de su esposo, ¿no? Que viene de la ciudad, ahí es cuando este intento de salir no es posible, ¿no? Termina igual, o sea, digamos, evadiendo la situación, evitando cumplir el deseo, porque hay un intento de un beso, un acercamiento, en el que ella pues prefiere no hacerlo, ¿no? Y se siente mal por hacerlo. Vuelve a casa y simplemente se siente triste y que no es ella cometiendo ese tipo de acto, ¿no? Al final el texto termina con la muerte de esta mujer, ¿no? Es un texto breve, pero que demuestra un poco estos elementos estéticos que se usan del decadentismo, ¿no? Sobre el tema de la enfermedad. El segundo texto es Venganza a un eslavo, que también está dentro de Almas Inquietas. Y esto es más interesante en la cuestión de los personajes que están dentro, ¿no? Este texto está inspirado, digamos, entre comillas, a partir de el texto, me parece un poco más cercano a las cuitas del joven Werther, que es un clásico, ¿no?
porque habla de un hombre enamoradizo, ¿no? Que está sesgado por el amor, pero que este amor, si bien es correspondido de manera inicial, ¿no? Este personaje se encuentra en París estudiando una carrera, ese personaje se llama Alejo, se enamora de una mujer de la cual, digamos, tiene coincidencias, pero dentro del relato se termina sabiendo que esa mujer tiene una relación con su amigo que es ruso. Y la cosa es que esta mujer, al tener esta vinculación con este amigo ruso, no es correspondida del todo, porque este amigo ruso es un enamorador, ¿vale? Entonces, al no ser correspondida en esa situación, ella termina suicidándose, ¿no? Y esta mirada de lejos sobre ella siempre está, digamos, persistente por la idea de que ella es increíble, está de una manera muy idealizada, pero cuando su amigo le comenta la situación real de por qué esta mujer ha fallecido, para él no es pensable, ¿no? O sea, es como salir un poco de lo que ella tenía pensado sobre ella, ¿no? Entonces, el relato se va haciendo un poco más crudo, ¿no? Al momento que avanza el texto, porque este hombre empieza a pensar en la mujer que está muerta, ¿no? Aparece una situación un poco más tanática porque el hombre va hasta la morgue a ver el cuerpo de la amada, ¿no? Y él sigue sonando en sus, digamos, en sus oídos el sonido del palpitar de su corazón. Entonces hay una escena casi final, ¿no? En la que el encuentro con el cuerpo, ¿no? Termina con una escena trágica en la cual termina acuchillando a su esposa, o sea, a la amada nuevamente, porque tiene este sonido en su cabeza, ¿no? Del corazón de ella, ¿no? Entonces, este segundo texto de Venganza un Eslavo continúa la línea de la tragedia, ¿no? Y continúa con esta cuestión de la visión sumisa de la mujer, ¿no? En la que enfermiza de amor, no correspondida, y también la visión un poco machista de lo que digamos, se presenta del hombre, ¿no? Y el último texto, que es Divagaciones de un escéptico, también lo toco porque es, digamos, una novela un poco más breve, un poco más larga. Ya presenta a un personaje que se llama Héctor Álvarez, ¿no? Un estudiante latinoamericano de la Sorbona, que va donde su amigo y le da su memorial y le indica que él, como es un escritor, puede, digamos, escribir algo interesante a partir de sus experiencias, ¿no? Y acá entra un poco a tallar elementos que el propio escritor, que es José Antonio Román, eh, tiene en relación directa, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que presenta un personaje que para viajando y que es latinoamericano y que se encuentra en París cansado de la ciudad, de que no encuentra inspiración, de que siente que todo es de manera igual, ¿no? Y tradicional, ¿no? Aparte de que siendo, digamos, París debería ser la ciudad importante, ¿no? De la creación, el Héctor Álvarez, que es latinoamericano, no le encuentra sentido, ¿no? Entonces, casi todo el texto divaga en eso, sobre la idea de la cuestión del desapego sobre la vida y la idea del desencanto con la ciudad, ¿no? Yo creo que en conjunto, todo esto, esos relatos, esa novela breve, trabajan esta idea, ¿no? La idea de la locura, la tragedia y el escepticismo, ¿no? Y también la enfermedad, sobre todo en el primer texto, que es muy presente, ¿no? Y todos son muy característicos de la estética decadentista. Para esto lo menciono porque José Antonio Román recién se está dando a conocer desde hace ya un par de años, digamos, con publicaciones ya hechas, ¿no? El año pasado nomás han salido Hojas de mi álbum, que es el texto de 1903 de José Antonio Román, que es considerado el primer texto con estilo decadentista y que hace competencia con lo de Clemente de Palma, ¿no? Y que bueno, digamos, recién se está dando a conocer su trabajo narrativo, ¿no? Y este texto, que es un texto que se publica 13 años después, también todavía continúa con ciertos elementos, pero dando pie a esta idea del viaje que está muy presente en la figura de Roma. También lo vamos a ver en otras obras como Sensaciones del Oriente, que ya pues es un texto de viajes, pero que tiene relación con la narrativa que él ha venido realizando, ¿no? Y ahora voy a entablar este diálogo con lo que vendría a ser Augusto Aguirre Morales con la Medusa, que es un poco más rompedora en la cuestión de la estructura del texto, ¿no? Está desarrollada en 16 capítulos y se organiza en un torno muy simbólico y poderoso, ¿no? Porque para mí la parte inicial es muy potente para entender todo lo que vendría a ser el texto en sí, ¿no? Y es esta frase que comienza, ¿no? Es como, o sea, me presenta esta idea de la medusa con sus tentáculos que te atrapan y te paralizan, ¿no? Este texto
menciona también la figura de una mujer que es la vecina del narrador principal, a quien este hombre le llama la garza blanca, pero también la presenta como una mujer sumisa que está sometida a un matrimonio con su esposo, un esposo alcohólico que la golpea cada noche y es una mujer silenciosa, ¿no? Y el narrador, siempre que presenta, ¿no? A esta mujer, a veces lo hace de una manera muy parcial y en otras hasta de manera muy cruel, ¿no? Porque esta mujer tiene un hijo, ¿no? Que él siempre está, digamos, comparándolo con esa figura del ángel, de Miguel Ángel, ¿no? Del ángel Rafael, disculpe, del ángel Rafael. Y el narrador desea a esta mujer, pero permanece siempre en una posición muy pasiva a la violencia doméstica que esa mujer sufre, ¿no? ¿Cuándo aparece la tragedia? Y cuándo se cumple la idea del escepticismo. Es porque siempre ese personaje está aceptando lo que viene, ¿no? O sea, sin, digamos, de qué podemos estar seguros realmente, ¿no? Entonces la tragedia llega cuando esta niña, ¿no? Este niño, disculpe, muere a partir de que el esposo termina acuchillado, o sea, digamos, atacándolo, apuñalándolo de manera intencional cuando quería atacar al hombre, ¿no? Al narrador y a la esposa porque los encuentra juntos, ¿no? En su casa. Pero el personaje principal, cuando pasa todo este accidente, esa tragedia de la muerte del niño, de ese niño que llama un ángel, ¿no? De la garza blanca, es como una frialdad muy, digamos, hasta cruel, yo diría cruel, ¿no? Y es muy escéptica porque interpreta esa situación como algo que pasó, ¿no? Que tenía que pasar, pero y que incluso él ya la había anticipado, porque consideraba que este niño era una atadura para esa mujer, o sea, ese niño era una atadura para esa mujer con digamos, su matrimonio, o sea, que este niño tenía que estar con su matrimonio porque tenía que cargar con él, o sea, estaba casada por este niño, ¿no? Y lo interesante de ese texto, al igual que el texto de Roman, es que utilizan muchas referencias europeas para poder hablar un poco de lo que están viviendo, ¿no? En el caso de la Medusa vemos elementos como lo de Beethoven, Botticelli, Bach, entre otros, ¿no? Y vemos esta idea también del desencanto, ¿no? De lo que vendría a ser como ahorita la modernidad, digamos, urbana, ¿no? A mí me hace pensar también un poco a obras muy actuales, ¿no? Muy vigentes, pero también a textos como el de Horacio Quiroga, ¿no? Que también trabaja el tema de la tragedia, ¿no? Y que esta idea de la locura y la muerte son pues parte de recursos narrativos y bueno, la tragedia y el escepticismo son parte de estos textos, ¿no? Y que son parte del modernismo. Ahora, digamos, ampliando un poco lo que vendría a ser esta concepción del escepticismo, yo diría que en el caso de la Medusa, que es un poco más rompedora, en la primera parte, ¿no? Inicial, para mí en ese caso es como una concepción filosófica de la vida, ¿no? De lo que él siente en ese momento sobre lo que está pasando a su alrededor. Y sirve mucho para entender a la cuestión estética del artista en ese momento, ¿no? Y también la idea del cansancio absoluto, que también está muy presente. Ahora, ambos textos, como ya mencionaba, si tienen 2 años de diferencia, tienen estos dos elementos presentes y los unen, ¿no? Y es importante añadirlos porque Almas Inquietas no ha sido reeditado hasta ahora. Ya han pasado claro, eso fue en 1914, estamos hablando de 111 años que no se ha publicado el texto. No se ha reeditado, ni siquiera se ha publicado, ni siquiera está en la Biblioteca Nacional. Se ha mencionado en periódicos anteriormente de la época el texto, pero nunca se llegó a tener una copia en la biblioteca. De hecho, estuve investigando sobre eso. Sé que ahorita hay una edición en Estados Unidos, pero es importante tenerlo mapeado, ¿no? Porque si bien Román estuvo fuera, digamos, nunca olvidó el lugar de donde vino, ¿no? Por la mención que tiene en el primer texto, que vendría a ser el, el cuaderno azul. Ahora, en el caso de La Medusa sí se ha reeditado por la Travesía Editora en el año 2019 y es importante también tenerlo mapeado, ¿no? Y como esos textos, si bien salen de la idea habitual del modernismo o aparte del canon que se mantiene hasta ahora, es importante también entender esas tensiones, ¿no? Porque son tensiones que se marcan a inicios del siglo XX y que hablan de esta idea del universalismo y particularismo entre la modernidad y ese encanto, ¿no? Entre el sueño
progreso y conciencia trágica de los límites que abarcan estas 2 horas que me parecen importantes tenerlas en cuenta, ¿no? Si bien sale un poco de los otros autores que trabajan de otras maneras el tema de la narrativa, ¿no? El contexto, como ya ha mencionado Carmen y Marta con sus autoras, es interesante ver toda esta contradicción de la época, ¿no? Y porque también es importante empezar a trabajar un corpus, ¿no? De estos textos, ¿no? Porque si bien hay un canon, también es importante añadir un corpus de rescate, ¿no? De estas voces que también, más que voces, diría textos en mi caso, porque son textos en especial, que no se han tomado en consideración antes y que recién están siendo, digamos, temas que se están tomando en consideración para hacer estudios e investigaciones, ¿no? De hecho, tampoco hay muchas tesis sobre la medusa, me parece que solamente hay un par de estudios, pero no hay tesis sobre la medusa. De almas inquietas en sí tampoco, sé que hay una tesis que fue a lejos, pero recién estamos en camino a que se vayan conociendo más voces que de periodo, pero simplemente fueron, digamos, invalidadas o invisibilizadas, ¿no? Que poco a poco se le está dando los espacios oportunos para poder dialogar sobre lo que vinieron trabajando, ¿no? Eso sería por mi parte. Le doy el pase a Carmen para que pueda añadir algunos detalles más. Gracias Alejandra, gracias Marta por sus intervenciones. Realmente ayudaron un poco más y bueno, quiero recalcar algo. Bueno, ya Marta mencionó el conversatorio que tuvo con la profesora Nardi. Me faltó mencionar que, bueno, en mi caso tuve el conversatorio con Helen Garnica Brocos. En el caso de Alejandra tuvo con Román Rojas y con Fidel Itme, que también pueden revisar los conversatorios, están todos subidos en el canal de YouTube, donde nos explayamos mucho más. O sea, todo lo que hemos conversado es un resumen en realidad. En el caso de Marta forma parte de su tesis, que ahí Marta también ha mencionado que ella investigado sobre las escritoras arequipeñas. Y en el caso de Lucía tuvo un conversatorio con la profesora Inaí Morales, que todos los nombres que mencionamos acá son especialistas en el tema. Quería acotar también sobre esto, que bueno, hablando de reediciones, y ya queremos dar esa gran noticia, en torno a Jorge Miota, y se me olvidó mencionarlo en su momento, nosotras, Alejandra y yo, con la editorial El Lamparero Alucinado, hemos editado y hemos publicado, ya próximamente van a haber novedades el próximo mes, de presentaciones y todo lo que tiene que ver con el libro. Hemos publicado el libro tanto de cuentos, de crónicas, que es donde se especializa Jorge Miota, y también de traducciones del escritor. Es una edición completa, digamos así, porque hemos hecho un trabajo de archivo y rescate, así que van a haber novedades sobre este nuevo autor, que también nosotras consideramos que dentro del panorama, y como han mencionado las tres, y como han mencionado las dos también, y bueno, yo me incluyo, sentimos que hace falta incorporarlas en un nuevo canon, porque lamentablemente no han sido visibilizadas. Y en el caso de Marta, por ejemplo, tengo entendido también que has hecho un rescate sobre Leonora Espinosa, con la editorial Aleteia, por ejemplo, también hizo un rescate, nosotras también. Todo ello gracias a los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, y justamente este proyecto no hubiera sido posible sin el auspicio del apoyo del Ministerio, y también en la categoría en la cual fuimos beneficiarias, que también ha sido posible este esfuerzo de investigación. Pero al margen de todo esto, ha sido importante para nosotros esta labor de visibilizar, tanto con publicaciones como todo lo que hemos venido realizando con conversatorios, también con nuestros ensayos, ahora mismo con este conversatorio, y también incentivamos a que puedan investigar, a que puedan haber más artículos, tal como dice Alejandra. En su caso, José Antonio Román ha sido muy poco estudiado, Augusto Aguirre Morales también, en el caso de Marta también, ella ha mencionado que en el caso de Leonora Espinosa no ha sido tan estudiada a comparación de María Nieves y Mustamantes. En mi caso, Amalia Puga, lamentablemente no ha sido tan estudiada como debería, ha habido 1 o 2 tesis a lo mucho, hay artículos por ahí. En el caso de la Astenia Larriba, sí hay más información sobre ella, pero tampoco me parece lo suficiente. Igual de la Astenia, si en alguno de ustedes les gustaría adquirir, también la editorial Maquinaciones ha reeditado su obra, es decir que de acá, de este corpus, la mayoría de obra la pueden encontrar asequible, justamente por las labores editoriales que se han planteado. Y también en el caso de Jorge Miota ya está El Lamparero Alucinado, que próximamente vamos a anunciar, y vamos a ver este tema de rescate de este gran escritor peruano. Y en el caso de Ventura García Calderón también tiene sus textos, ¿no? Por ahí que se encuentran dispersos, y creo que también se encuentran publicados, me parece. Creo que sí. Entonces, con esta acotación que quería realizar, y que creo que
Todas hemos mencionado en nuestros estudios, en nuestras investigaciones, en las tesis, en los futuros artículos o en las labores editoriales que tenemos. No sé, chicas, si quieren mencionar algo, porque no he visto comentarios o preguntas como ya para cerrar. No sé si quieren invitar o quieren acotar algo antes ya de cerrar. No sé, las escucho. Marta, no sé si quieres acotar algo más al respecto. No, solo felicitar también, bueno, el esfuerzo, ¿no? De la reedición próxima a la obra de Miota, ¿no? Que también es un rescate muy importante y es todo un trabajo también que a Lucía le ha interesado desde la licenciatura, entonces sí, como animar también a mover ese trabajo, ¿no? Gracias, Marta. Bueno, me faltó mencionar este detalle no menor. Lucía fue la investigadora de Jorge Miota, así que espérense de ella como investigadora principal sobre este texto, que también ha sido posible gracias a ella, que ahorita no se encuentra presente, pero ha sido también parte de este gran proyecto que vamos a emprender y que ellas se van a dar más luces, pero lo importante acá y lo que creo que hemos podido constatar todas es que nos interesa mucho el tema de rescatar autores de este periodo, que el canon no los ha considerado o que todavía faltan estudiarse, y por supuesto seguiremos en este tramo dentro de la red literaria peruana, y también como nosotras como investigadoras vamos a seguir dando más investigaciones, más información que sea asequible y que sobre todo también podamos resignificar estos nuevos autores, ¿no? Con obras que se encuentran inéditas, que todavía o que están guardadas en la biblioteca pero no han sido editadas. Pero quiero felicitar también, antes ya de terminar, agradecer a este equipo que me acompaña, Marta, Alejandra, bueno, Lucía que nos encuentra, ¿no? Y al soporte que nos han tenido durante todos estos meses. Agradecerles, chicas, por su apoyo. Creo que no hubiera sido posible sin el apoyo de todo este equipo que está acá. Y nada, no sé qué más me queda hacer. Igual agradecer a las personas que están conectadas. Igual pueden dejar sus comentarios, pueden hacernos llegar por ahí sus sugerencias a lo mejor, ¿no? Y después de este conversatorio y seguiremos avanzando. Muchas gracias, chicas. Y bueno, me queda decir hasta luego y ya nos veremos en una siguiente actividad. Nos despedimos entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.